En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo en La Cumbre Televisión, el programa 176, originando desde Moniquirá, Boyacá, Colombia, para los pueblos de la provincia de Ricaurte, Togüí, Chitaraque, Santana, San José de Pare, Arcabuco, Santa Sofía, y para varios pueblos de la provincia de Vélez en Santander, Barbosa, Puente Nacional, Vélez, Chipatá, La Paz. Y posteriormente, este programa va por YouTube al mundo entero, donde los paisanos, los amigos, los originarios de estas regiones, de estas provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, lo podrán ver allí con sus amigos y familiares. Hemos tenido unos programas con temática de música, con invitados especiales, tales como Noé Castro Pinzón, un gran autor moniquireño. Tenemos también a Jorge Humberto Pinzón Malagón, a Lelio Martínez Luengas, moniquireños, y a la orquesta o a la banda sinfónica juvenil de Moniquirá. Ellos nos han entregado bellas interpretaciones en esos programas que ustedes pueden ver por YouTube. Pero para este programa 176 de Diálogo en La Cumbre Televisión, de igual manera, tenemos un invitado muy especial. Se trata del maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón, profesor de música, intérprete, compositor y director de la Estudiantina Monserrate de Bogotá, quien ha tenido a bien aceptar la invitación para participar en estos programas de Diálogo de La Cumbre Televisión, y a quien le damos la bienvenida. Bueno, un saludo muy especial a Juvenal y a todas las personas que escuchan su programa Diálogos La Cumbre. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Juvenal. No, le agradecemos por el contrario a usted, Julio Ernesto Santoyo Rendón. Se encuentra en esta época de pandemia allí en San José de Pare. Sí, cómo no, confinado en el campo, afortunadamente en el campo. Ah, sí. Bueno, y nosotros estamos acá desde Moniquirá, o sea, en la provincia de Ricaurte. Moniquirá, la capital de la provincia de Ricaurte. San José de Pare hace parte de esta gran provincia de Boyacá. Muy bien, Julio, y nos pudiera comentar, como profesor de música, ¿de dónde le surgió la idea de estudiar música a Julio Ernesto Santoyo Rendón? Pues Juvenal, mi familia ha sido muy musical. La familia Santoyo ha tenido un reconocimiento históricamente aquí en la región del Ricaurte, del Bajo Ricaurte. Hablo de Vélez, hablo de Websa, que de allí es donde nace la familia, ¿no? Donde parte la historia de la familia Santoyo. Y mi padre, por ejemplo, fue un representante de música importante aquí en la región, guitarrista, compositor. Bueno, murió hace muchísimos años, cuando apenas tenía 42 años. Y bueno, queda la historia, queda la guitarra, queda el recuerdo,
Y claro, a tan temprana edad que me cogió la muerte de mi padre, pues quedan los comentarios. Y la leyenda de quién era mi padre y quiénes eran algunos de los familiares que lo acompañaban, que eran excelentes músicos. Y esto me quedó a mí impregnado y fui creciendo y a medida que pasaban los años, ya con la guitarra en la mano que mi madre me regaló, pues, y con la guitarra de mi padre que además no nos deja tocar porque había que tenerla, no sea que de pronto el niño la hubiera dañara, pues me compró aparte una guitarra y empezó esa búsqueda, ese interés al lado de mi hermano Jairo, que también toca guitarra, aunque no es músico profesional, pero le encanta la música. Así es como a través de la familia empiezo yo a hacer camino, pero paralelo a eso obviamente estaba el número uno, que era el estudio académico normal, mi bachillerato, mi primaria, y ya cuando tomo rumbo universitario, pues es cuando me involucro a la música de piano y me pongo a estudiar música en Tunja, hago música, estudio música en la Escuela Superior de Música de Tunja, dirigida por el maestro Jorge Zorro Sánchez, quien en aquel momento, en los años 80, llegó a fundar la escuela. Antes no había Escuela Superior de Música en Tunja, había una academia de música colombiana. Y gracias a esa gestión que hizo el INCBA, Instituto de Cultura de Boyacá, en los años 80, es cuando se crea la idea de fundar la Escuela Superior de Música, donde desde Bogotá viene el maestro Jorge Zorro Sánchez con escuela de Rusia, había estudiado en Rusia, dirección coral, y llega a Tunja y es así como funda la Escuela Superior. Eso es. Y de ahí de la Escuela Superior de Tunja, viaja a Bogotá a seguir sus estudios universitarios. Sí, Juvenal, evidentemente. 4 años después de haber estado en Tunja estudiando música en la Escuela Superior, me traslado a trabajar a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, porque en Tunja ya había comenzado mis estudios de contrabajo sinfónico. Entonces paso allí a Bogotá y me vinculo también a la Universidad Nacional. Hago unos 2 semestres, pero en realidad no me hallé, no me sentía, venía con un proceso muy diferente de la Escuela Superior de Música de Tunja, hay unas exigencias diferentes y no me bañé en la Universidad Nacional. Y es así como, pasados unos años en Bogotá, trabajando con la Sinfónica Juvenil de Colombia, decido seguir estudiando, pero fuera del país. Bueno, ¿y hacia dónde se dirige? ¿Hacia qué país entonces a seguir su carrera Bueno, musical? me fui para Francia. Residí en Francia, estudié en Francia 7 años, estuve allí viviendo y estudiando en el Conservatorio Nacional Marcel Dupré, en París. Y ahí obtiene qué título. El título de contrabajista sinfónico. Y de ahí, señor. Sí, o sea que adquiere una gran experiencia y formación musical allí en París. Sí, en París, en la periferia de París hay unos barrios, o le decimos periferia, aquí, allá se le dice banlieue. Está ubicado en Meudon, que es que estamos a 15 minutos de París, y es allí donde está el Conservatorio Nacional. Allí me ubico y hago mis estudios de contrabajo sinfónico allá. Bueno, ¿y qué otros instrumentos toca Julio Ernesto? Pues bueno, yo vengo tocando la guitarra desde muy niño y el tiple, y bueno, ahora después de mis estudios pues manejo el piano, pero para dar las clases, no soy pianista evidentemente, pero sí lo debo manejar para dar mis clases en la universidad. Bueno, regresa a Colombia y se hace docente aquí en Bogotá, seguramente. Yo regreso a Colombia invitado, o sea, yo cuando estaba en París tuve la oportunidad de presentar un concurso en la Orquesta Sinfónica Internacional de París. Ajá. Y es así como gano ese concurso y me vinculo durante casi, de los 7 años, casi 6 años, 5 años. Estuve en la orquesta vinculado como contrabajista de orquesta, pero nace mi hijo, ya empieza hacerme una pregunta, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Nacido en París, pero con padres, tanto la mamá como el papá, colombianos, y yo siempre he peleado por esto de la identidad. Y para mí es básica la identidad y quise en algún momento regresarme para Colombia
para que mi hijo creciera allí, para que mi hijo tuviera la opción de saber qué es una empanada, qué es tomarse un aguardiente, qué es comerse un pedazo de panela, qué es escuchar un bambuco. Ya el grande después decidiría si volviese a su país natal, donde nació, o quedarse en Colombia o donde él quisiera, pero había que darle identidad. Y ese es cuando yo decido venirme, pero había un problema, era que no sabía dónde venirme porque yo estaba instalado profesionalmente en París. Y recibo una llamada de Cali, alguna noche, un 3 de enero, donde se me invita a que haga parte de la Orquesta Sinfónica del Valle. Me invitaban a hacer el primer contrabajo de la orquesta, jefe de fila, y me traían pues de manera muy holgada, con muchas ventajas, y es así como se dieron las cosas. Y teniendo mi hijo 1 año y medio fue cuando se dio esta oportunidad. No lo pensábamos 2 veces con mi esposa y nos vinimos para Colombia nuevamente. Y ya después de estar acá trabajando con la Orquesta Sinfónica del Valle, y instalo aquí en Colombia, mi hijo empieza a estudiar en el Liceo Francés en Cali. Pasados unos años, 5 años, 4 años después, la orquesta sucumbe, hay problemas políticos como todas las orquestas sinfónicas en Colombia, que tienen problemas, o todas las orquestas sinfónicas a nivel latinoamericano y países subdesarrollados, donde la política no entiende la importancia de la música elaborada también. En este caso las músicas sinfónicas. Entonces el político por lo general, al desconocer esto, busca que esos recursos vayan a otras partes, y la Orquesta Sinfónica tuvo ese gran problema, donde la política entró allí, y las partes y algunos intereses particulares que hicieron que la orquesta se acabara. Quedó una pequeña orquesta privada, pero nuestra orquesta se acabó, la Orquesta Sinfónica del Valle. Es así como yo regreso a Bogotá, me voy para Bogotá, trasladado a mi hijo al Liceo Francés de Bogotá. Él termina sus estudios y se regresa para Francia y está en Francia, estudiando, ya terminó sus carreras profesionales también. Ahora, yo en Bogotá ya me instalo empiezo a trabajar con la Academia Luisa Calvo, ¿no? Música colombiana, por aquella trayectoria anterior de mi guitarra y de la música colombiana que siempre llevo impregnada, ¿no? Y me vinculo a diferentes lugares a estudiar, a enseñar música. Me vinculo, recién llegado a Bogotá, pues la Luisa Calvo, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Libre, como catedrático, dando clases. Y a lo último de este proceso, en los años 2002-2003, también hago unas clases en la Universidad Distrital, donde me vinculo añitos después del profesor de planta de la Universidad Distrital como profesor de música. Bueno, y en ese desarrollo académico, también de docente, se vincula con la estudiantina Monserrate. Sí, mira, yo estando trabajando en la Academia Luisa Calvo como profesor de guitarra, profesor de tiple, de armonía, se me da la oportunidad de dirigir una estudiantina. Entonces tomo la estudiantina de adultos, que no existía como estudiantina como tal, sino agrupaciones diversas que habían allí, y propuse hacer una estudiantina con adultos. Y para mí fue una gran sorpresa y maravillosa sorpresa ver el interés que muchos adultos tienen por tocar, por interpretar sus instrumentos de manera seria, ¿no? No tomarlo como un espacio de diversión, sino de pronto retomando lo que han perdido durante su juventud. Algunos ingenieros, otros médicos, muchos odontólogos que hubiesen querido ser músicos en su juventud, pero por diferentes razones decidieron hacer otras carreras de su vida. Y al estar en la Calvo, porque quieren como rescatar esto que han perdido en el terreno de su vida, en el camino, pues se vinculan a la Luisa Calvo, evidentemente, y se vinculan a la estudiantina que yo invito a que hagan parte. Y ahí se forma un trabajo muy importante, hay mucho interés de parte de ellos de aprender, y empieza a utilizar una metodología que busca que la música sea muy práctica con ellos para que no les parezca tan escabrosa, tan difícil este mundo de la lectura. Entonces lo hacemos de una manera muy pensada para que ellos, sin darse en cuenta, están estudiando, están leyendo la música. Se supone que eso hay que empezar desde muy joven, se supone que eso es un proceso de conservatorio que es muy largo, pero allí tratamos de que se cambie esa idea, que se haga más fácil, porque en realidad no es difícil, simplemente es de sentarse a ver cómo es.
y se dedicaron a ello tanto fue que al año y medio se presentaron, esa estudiantina se presentó en el Festival Internacional de la Cultura en Tuna, Boyacá. Bueno, muy bien, mire, estamos conociendo a Julio Ernesto Santoyo Rendón, un paisano acá de la provincia de Ricaurte, compadre de Vélez, Santander, con esta gran experiencia académica y docente. Lo invito, Julio, a que hagamos una primera pausa y ya continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión. Con mucho gusto, bueno. Continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión en este programa 176 con Julio Ernesto Santoyo Rendón. Queríamos como recabar nuevamente, porque es que tenemos una vecindad con la capital de Boyacá, Tunja, donde en 1980 fundan la Academia Boyacense de Música. Venía funcionando la Academia Boyacense de Música, que se convierte posteriormente en la Escuela Superior de Música, que es una institución muy importante no solamente para Boyacá, sino para el país. Y teniendo en cuenta que Tunja ha sido como un centro universitario, que han estudiado muchas personas de tantas regiones del país, lo mismo entiendo que ocurrió con esta Escuela Superior de Música, que llegaron de muchos lugares. Quisiera comentarnos, desarrollarnos un poquito más esa historia de la Escuela Superior de Música de Tunja, Julio Ernesto. Sí, Juvenal, para mí fue una hermosa experiencia haber estado en la Escuela Superior de Música de Tunja y haber tenido la oportunidad de haberla conocido en el momento apropiado, que fue cuando se fundó, cuando, como le comentaba antes, gracias a ese interés del maestro Jorge Sosa Sánchez y de Gustavo Mateus, quien coordinaba, manejaba, dirigía el Instituto de Cultura de Boyacá, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, quien lo trajo de Bogotá para que trabajara en Tunja. Entonces, esa experiencia fue muy importante, muy linda, porque la exigencia que tenía la escuela superior, la manera como se visionaba el maestro ante su escuela, la manera como se veía él reflejado, como él quería ver a sus estudiantes en el mejor de los estrados, que él quería verlos a todos con un excelente nivel, gracias a una buena escuela que él tenía, porque tiene una escuela, él estuvo estudiando en Rusia, como le comentaba, música, y vino con esa disciplina. Y obviamente traer esa disciplina aquí a nuestro medio pues es un poco complicado, donde tú te levantas a las 6 de la mañana, primera clase de audición, y a las 11 o de la noche estás saliendo cansado de estudiar lo que por la mañana y por la tarde se vio de clase, pues, y todos los días menos el viernes de Semana Santa, pues es algo como complicado, eso parecía un convento, éramos completamente metidos en lo que nos gustaba, que era la música. Totalmente. Totalmente, y si nos descuidábamos teníamos a un maestro ahí, nos sacaba de cine, si nos veían en la calle caminando nos preguntaba qué hacíamos por la calle, tú era muy pequeño, nos encontramos fácilmente, o sea que era muy exigente la escuela, tanto fue que cogió un reconocimiento a nivel nacional y empezó a llegar muchos estudiantes interesados en esa escuela, en esa manera como se estaba llevando, ¿no? El trabajo allí en la Escuela de Música, y donde Jorge Sosa también recoge profesores de la academia que había antes, ¿no? Como el caso de Pilar Azula, que daba clases allí, la maestra Pilar Azula, el profesor Fabio Mesa, que daba clases allí, y los acogió, les dio unas pautas, les dio sus clases para que fueran monitores, que fueron profesores nuestros, donde hay un gran recuerdo, mucha exigencia, mucho reconocimiento a nivel nacional de lo que fue en su momento la Escuela Superior de Música de Tunja. Ahora, Julio, no, como estábamos señalando que llegaron a esa escuela, pues los interesados en aprender música, ¿no? Desde Sí, claro. su infancia, pues tenían esa inclinación, pero necesitaban pues de la formación gramatical, de la
de la música. Sí, claro. Y entonces Julio, por esas épocas de estudiante, conoció a otros compañeros, a otros alumnos que venían detrás en los semestres, como por ejemplo, queremos hablar de Jorge Humberto Pinzón Malagón, que es un Uy, moniquireño. ¿Sí lo conoció Julio? usted me está hablando de un genio, uno de los hombres mejores músicos que yo he podido conocer en este país. Sí, Jorge es un excelente, Jorge Pinzón es de los mejores músicos que yo he conocido. En la academia, en la Escuela Superior de Música de Tuna fue un niño, era un niño, nosotros teníamos la edad de los 24, 23, este muchachito llegó como a los 16 o menos, y no, se nos cogió una ventaja a todos terrible, excelente músico, y todos, la admiración total para Jorge. Ojalá que algún día lo pueda ver aquí. Me comentaron que estaba por acá por Moniquirá, yo estoy aquí en San José de Pare, el día que nos dejen pasar de un sitio a otro, qué bueno poderlo encontrar. Con él me he encontrado casualmente y nos hemos reunido en Bogotá. Y excelente persona, yo lo quiero muchísimo y lo respeto y lo admiro muchísimo como músico, igual que su hermano Héctor, sí, clarinetista, claro. Ahora, de lo mejor. Jorge Humberto Pinzón Malagón, familia de músicos, todos, la familia de Claro, música. Ellos aquí en el Festival Jairo Aníbal Niño, ya por más de 5 años atrás, han hecho unos conciertos en el marco de ese festival con toda la familia, dirigidos por Jorge claro. Humberto, ¿no? Eso es algo No, extraordinario. no, es que Jorge es un músico y su familia son excelentes. Héctor Pinzón es el clarinetista que tuvo la filarmónica. Sí, 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 sí. Lástima que se hubiera pensionado. No, Le hace mucha bueno. falta la música, ese hombre tan grande en la música. Esa familia es muy musical, Ahora, con muy el musical. director de la Escuela Superior de Música que vino de Rusia, como que sedujo a muchos estudiantes de la Escuela Superior para irse allí a Rusia, como le ocurrió a Jorge Humberto, que se fue a estudiar a Moscú, en Es esa que época de ese, tránsito entre sí, la perestroika, y esos 2 años antes, 2 años posterior a la perestroika, sí. y también pues estudia allí y se hace compositor, y hoy lo tenemos, digamos, como uno de los grandes compositores de eh, bellas melodías, composiciones musicales, ¿no? Y reconocido docente universitario. Claro, y esa era una labor que se le agradece a Jorge Zorro. En aquella época no había esta tendencia a salir del país, era muy difícil salir del país. Hoy en día los muchachos se van, vienen, estudian allí, estudian acá, pero en aquella época que alguien saliera a estudiar al exterior, estudiar música, arte, por ejemplo, era algo, cualquier arte, ¿no? O la música, era muy complicado por la parte económica, los contactos, pero Jorge Zorro sí tenía los contactos y su intención era sacarlos del país. A mí no me sacó, yo me fui para Francia, pero me dejó eso, o sea, hay que salir. Él decía, hay que salir del país a estudiar, y él tenía la manera para mandar a Rusia a los que estudiaran piano, más que todo, ¿no? Sí. Y no, pues que hay muchos estudiantes que él envió, muchos estudiantes, pero que le resultaron excelentes músicos. Por eso Ahora, también los envía, envían música. quisiéramos también hablar por estos tiempos tan breves por televisión de otro estudiante de la Escuela Superior de Música, Pablo Montoya Campuzano. Claro, claro. También usted tuvo relación con Pablo Montoya Pablo Campuzano. José Montoya Campuzano, sí. Pues Pablo es como mi hermano, ¿no? Ajá, En aquella época, cuando él llega, yo estaba allí viviendo ya, trabajando en Tunja, estudiando en Tunja. Cuando apareció Pablo Montoya, un menudito muchachito allí, menor que yo, llegaría como llegó como a los 20 años, 19 años, Pablo. Y se mantenía, o sea, muy juicioso para la música, lo que no era yo tanto, ¿no? Él venía con un amigo que se llama Hugo Espinosa, y no éramos muy juiciosos porque ese trío éramos tres países, ¿no? Como llegaron de Medellín, yo lo recibí y hablábamos, seguíamos, vivimos juntos, eh, almorzábamos, desayunamos juntos, andábamos en una situación económica muy complicada, entonces nos rebuscamos entre los tres las cosas para poder estar allí en la escuela funcionando. De ahí pues yo estaba ya vinculado, en esos días me había vinculado en esos meses a la estudiantina Boyacá. Siendo parte de la estudiantina Boyacá, nuestro gran querido director de momento,
Samuel Malagón nos dice que quisiera introducir en la estudiantina dos flautas, una primera y una segunda, que tienen unas partituras por ahí guardadas. Y acaba de llegar Pablo Montoya con Hugo Espinosa, flautistas de Medellín, a estudiar flauta con el maestro Oscar Álvarez, ¿no? A la escuela de música. Es así como yo los invito a que hagan parte de la estudiantina Boyacá, y estuvimos varios años haciendo parte de la estudiantina Boyacá, ya con la inclusión de dos flautas, donde Pablo estaba allí. Ahora, la anécdota de Pablo Montoya es muy importante por contarlo, porque Pablo fue un hombre, fue un joven lector, interesadísimo en la literatura, estudió historia en la universidad, terminó su cuestión en la Universidad en Tuna, estudió filosofía y letras a distancia en la Universidad de Santo Tomás, se tituló también allí, muy dedicado a la academia, a la literatura, empezó pues ya venía escribiendo, eso no sé, ya para otro. Entonces, compartía su tiempo entre la lectura, la escritura y sus funciones como estudiante de música. Sí. Era muy buen estudiante, muy responsable, pero entonces ya empezó Pablo a formar tertulias, a formar grupos con profesores de la universidad y un muchacho tan joven. De eso nos sorprendía. Alguna vez Hugo le decía, su gran amigo, mi gran amigo, Hugo le decía, Pablo, Hugo tendría por ahí 20 años o 21, le decía, Pablo, vos vas a ser el Nobel de Literatura. Vas a ser el Nobel de la Literatura. O sea, nosotros dos lo conocimos tanta entrega que conocimos a Pablo, que miren los resultados. Pablo pasó esa época como estudiante de música, llegó a tocar la flauta conmigo en la Sinfónica, tocamos los dos en la Sinfónica Boyacá, además que estuvimos un tiempo en la Sinfónica Boyacá. Después yo me fui para Bogotá a la Sinfónica Juvenil, y él también llegó a la Sinfónica Juvenil de Colombia a tocar un tiempo, volvió a Tuna con la Sinfónica Boyacá, pero la vida le dio vueltas y al último pues resolvió irse a vivir a Francia, porque vio que ya Julio estaba allá, que también quería irse, porque a todos nos da ganas de hacer lo que los amigos también están diciendo, si van para arriba, pues yo no me quiero quedar acá, y se fue y se vinculó a la Universidad de la Sorbona, su título de su DEA, y sacó su doctorado en literatura, regresa a Colombia, la música la deja a un lado por estar tan ocupado con esta cuestión de sus estudios de literatura y su doctorado, y llega a Colombia nuevamente y se presenta a la Universidad de Antioquia, entra como profesor de planta en la Universidad de Antioquia, Pablo Montoya, y es uno de los fundadores, creo que es el fundador del doctorado en literatura en la Universidad de Antioquia. Se vuelve un hombre muy, muy apetecido en la universidad como docente y como todo lo que está dando allí, y termina ganándose el Rómulo Gallegos, el José Donoso, el Grupo de la América, una cantidad de cosas que Pablo nos sorprendió a todos, y ese es otro de los queridos amigos que nacimos en la Escuela Superior de Música de Tuna. Esa es la historia de Pablo Mazaros. Sí. No, muy bien, Julio Eduardo. Además de Pablo Montoya, para nuestra audiencia, que es de Barranca Bermeja, hoy se encuentra trabajando en la Universidad de Antioquia, allí en Medellín, sí. Y escribió, sí, porque se inclina por la literatura, ¿no? Con sus especializaciones, varias obras, y queremos señalar una que Julio también la conoce perfectamente, que es la Escuela de Música de Pablo Montoya, Escuela de Música, que la recomendamos, que la lea absolutamente, no solamente los que tienen la inclinación por la música, porque además es que es un relato de la vida como estudiante y de todo lo que encontró Pablo Montoya en Tuna, en una época un tanto también difícil, en el plano de la violencia, la retrata perfectamente y hace un recorrido por las calles de la fría Tunja, conoce a todos los compañeros, domina pues todos los especialistas de los clásicos de la música, y los va compaginando en esta obra fantástica que todos debemos acceder a ella, leerla, la Escuela de Música de Pablo Montoya. Julio. Sí, ahí me tiene a mí como Jaime Sánchez. A cada uno de los compañeros le ponía solamente las iniciales, le preguntamos que por qué, para que no lo demandáramos después. Ajá.
¿no? Porque dice cantidad de cosas de cada uno de los compañeros que más No, estuvieron con él a perfecto. su lado. Entonces, Sí, bueno, en ese recorrido por la Escuela Superior de Música de Tunja, vamos a seguir a sí. hacer una segunda pausa, pero vamos a escuchar también una interpretación, una composición de Julio Eduardo Santoyo, Julio Pinzón, Ernesto. que se llama Azulinas. ¿De qué trata Azulinas? No, Juvenal, mira, es que antes de ponerle el nombre a una obra, Ajá. yo escribo la obra y de pronto se me viene a la mente algo que me ha gustado. Por ejemplo, saliendo de un apartamento donde de una tía mía en Medellín, me encantaron unas flores que habían afuera de su apartamento y le pregunté a la señora que hacía cuidado del jardín que cómo se llamaba esa planta y me dijo, se llaman azulinas. Me encantó mucho y una vez que estaba componiendo una danza, se me vino Azulinas a la cabeza, la belleza de Azulinas, y escribí Azulinas, o sea, que los nombres vienen después de la composición. Eso es como cuando se escribe un cuento, un artículo, después se le coloca el título. Entonces, Sí, perfecto. Vamos a correcto. escuchar a Azulinas, no se retiren de Diálogo La Cumbre Televisión y ya regresamos. Suena muy lindo. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Julio Ernesto Santoyo,
que viene participando en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Por estos lados, por estas regiones, no se conoce mucho de las estudiantinas, ¿no? Así como hay tantos grupos, duetos, tríos, tenemos también tunas, grupos musicales indistintos, pero esto de la estudiantina es algo que quisiéramos que usted como director de una estudiantina nos comentara qué es una estudiantina inicialmente. Bueno, como su palabra misma lo dice, estudiantina es la conformación en origen de estudiantes. Yo quiero leerle al respecto algo que estaba precisamente por aquí mirando, sobre el trabajo que hice de una especialización sobre desarrollo humano y donde escribí sobre la estudiantina, ¿no? Y para resumirles un poco esa pregunta de qué es una estudiantina como agrupación musical. Dice aquí que la palabra, esto es una parte de la tesis, hablar de la palabra estudiantina es remitirnos al origen de la lira, otra modalidad instrumental que a lo largo del siglo XX se prestó para confusiones en el ambiente musical colombiano. No sabíamos si era lira, estudiantina en aquellas épocas. La lira, según expresa el investigador Héctor Rendón Marín, en su tesis de grado doctoral titulada De liras a cuerdas, una historia social de la música a través de las estudiantinas. Eso fue escrito en 1980, esta tesis. Es probable que con dicho término se buscara en principio ocultar, matizar o disminuir un poco el sentido de aficionado que los antecesores de las estudiantinas españolas dejaron bajo el rótulo de tunantes o manteadores, latente aún en Colombia hasta mediados del siglo XX. Desde la creación de la Universidad de Salamanca, la primera universidad española, fundada en 1218, se comenzó a hablar de grupos de estudiantes cuyo comportamiento los llevaba fácilmente al exceso y al desorden. Entre comillas, por eso en España y el concepto de estudiantes y estudiantinas ha estado generalmente asociado de manera indivisible a la diversión y al jolgorio, ¿no? La palabra estudiantina es reconocida incluso en Latinoamérica como originaria de España y se componía de laúdes, guitarras y castañuelas, bandurrias y mandolinas, acompañadas de flautas y violines. Fue parte importante en la ópera y en la zarzuela y por este motivo tuvo gran acogida en lugares de esparcimiento de la vida pública. Pedro Morales Pino, un compositor colombiano, músico colombiano, Pedro Morales Pino, introduce la estudiantina en nuestro país. Hace la conformación con guitarras, en su origen, guitarras, tiples y bandolas. Después vinieron la inclusión de otros instrumentos, pero en su origen, como es la estudiantina que yo manejo desde hace varios años, tanto la Universidad Digital, tengo una estudiantina de la universidad, en la licenciatura en Educación Artística, como la estudiantina Monserrate, que ya llevamos por lo menos 20 años trabajando, 15, 20 años ya llevamos trabajando con la estudiantina. Se mantiene el formato tradicional que es triple bandola de guitarras, pero en otras estudiantinas, en el cual yo estuve, por ejemplo, en Nogal, ¿no? El grupo Nogal, yo tocaba el contrabajo. Se puede incluir contrabajo, se incluyen flautas, como hicimos con la estudiantina Boyacá en su momento, ¿no? Se instruye la percusión, obviamente, muchas estudiantinas llevan su percusión. Y hay otros instrumentos que se pueden introducir, violonchelos a veces entran, instrumentos externos a lo tradicional, pero vuelvo y te repito, lo tradicional, lo original es el tipo de la bandola de guitarra con formación de estudiantina, que en las universidades, como leía anteriormente, en la Universidad de Salamanca, los muchachos y en otras universidades, instituciones educativas, los jóvenes hacían música con la bandurria, los instrumentos, la lira, instrumentos autóctonos de allí. Nosotros, Pedro Manuel Espino tradujo todo esto con estos tres instrumentos que estamos hablando y bueno, se crean estudiantinas en Colombia por doquier. Desafortunadamente, no hay muchas ahora. La inclusión y el avasallamiento de las músicas foráneas han hecho que nuestras músicas se vayan perdiendo, que se vayan quedando, lo tradicional se vaya quedando a un lado. Y es lo que nos podemos permitir los viejos y los jóvenes que están haciendo música hoy en día, música colombiana. Si uno va a las academias de música colombiana, hay muchísimos jóvenes luchando porque la música permanezca, porque es hermosa, nuestros bambucos, nuestros pasillos, no podemos dejarlos perder. No, es así. Ahora, uno observa, no sé,
que una estudiantina la integran como personas ya con una buena formación musical, mayores. Hay estudiantinas de niños, por ejemplo, ¿las ha conocido, Sí, Julio? claro, claro que las hay, hermosas. Tuve el gusto de estar en Tuluá, en un festival que nos invitaron, y por lo menos de las 20 agrupaciones que fueron, habían como unas 6 de niños y de jóvenes con mucho talento. Hay mucha escuela, en Antioquia se ve mucho la escuela, en el Valle se ve mucha escuela para los jóvenes para hacer música colombiana. Aquí en Bogotá también las hay, ¿no? Desafortunadamente no hay instituciones con mucho apoyo del Estado. Está la Luisa Calvo, por ejemplo, pero no hay mucho de dónde. Sin embargo, uno hace un recorrido por el país cuando está haciendo diferentes conciertos o festivales donde uno va y se ve el movimiento de los jóvenes haciendo música colombiana y tocando música de cuerda y enamorados cada vez más de la música que tenemos. Eso se debe mucho a los profesores de música que se entregan, que estos niños no van a perder su identidad. Eso se debe mucho a los padres de familia que todavía creen en nuestras músicas y que no han quedado imbuidos en estas músicas que suenan ahorita, que suenan ahora y que le dan a los hijos lo que reciben. O sea, eso es una cuestión de educación, ¿no? Si la memoria nos falla, si la historia se pierde, no hay país, no perdemos identidad. Entonces hay que mantener ese legado a costa de lo que fuera. Por supuesto. Ahora, la invitación a quienes están observando este programa en la provincia de Ricaurte y la provincia de Vélez, para que los profesores de música de los colegios, de las instituciones educativas, tomen esta idea, ¿no? De pronto conformar estudiantinas, ¿no? Que vinculen a los niños desde la temprana edad para que se hagan extraordinarios músicos, Julio. Una Eso es. propuesta interesante para nuestra región. Sí, es una propuesta que es un problema de educación juvenil. Los alcaldes son los que tienen la posibilidad de fomentar la educación, el estudio del arte, el estudio de la música, el estudio de las artes plásticas, el estudio de la dramaturgia, el estudio de la literatura. Son ellos los que tienen los rubros, los recursos. Son ellos que tienen que tener, pero nos falta educación. No, tenemos alcaldes que no saben de qué estamos hablando en este momento. Bueno, muy bien. Eso en el marco de lo que es una estudiantina, hemos quedado muy bien enterados. Vamos a hacer un tercer alto y tenemos una composición musical, fotográfica de estudiantinas y con un fondo musical de Solo para ti, composición de Julio Ernesto. ¿De qué trata ese y por qué ese nombre? Es una composición que hice que toqué en el tiple, que o sea, es una de origen, en su origen es para el tiple, para tiple. Cuando la toqué y la compuse, pues yo quería decirle al principio solo para tiple, solo para tiple, ¿no? Pero tengo una anécdota allí que alguien me dijo, mi esposa me decía, sí, pero si es para mí, y pues si no le gusta, entonces dejémoslo solo para ti. Bueno, el sentido Sí, de los orígenes de títulos de las obras que recrean tanto, no solamente el oído, sino el espíritu es del un ser humano. bambuco, es un bambuco que identifica mucho la región de Ricaurte. Perfecto. Entonces vamos a escucharla, no se retiren y continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión.
Continuamos el diálogo La Cumbre de Televisión en este último fragmento de programa tan interesante que hemos venido abordando con Julio Ernesto Santoyo Rendón, de origen antioqueño, pero de padre santanderiano, y se ubicaron allí en una de las veredas de San José de Pare, donde en esta época, además por la pandemia, pues he estado allí en lo que se conoce como el confinamiento, aislamiento social de otros grupos humanos, pero la música siempre lo mantiene uno unido como un idioma universal. Claro, así es. Ahora, la música en el ámbito social, en el ámbito cultural, ¿cuál es su papel? ¿Solamente divertirnos, solamente como en los eventos que se convocan culturales como de rellenos? ¿O es algo, tiene un mayor significado la música, Julio Ernesto? Bueno, yo pienso, a ver, partamos esa pregunta en dos. Como decía el pensador filósofo alemán Nietzsche, Friedrich Nietzsche, si no existiera la música, la vida sería un error. La música, hay que partir de este principio. La música, tenemos de pronto la creencia que la música es un arte. No, la música es un lenguaje. Partamos de allí. Ajá. La música es un lenguaje, es netamente sensorial, que nos permite comunicar de manera inmediata, ¿sí?, a través de ella, ¿sí?, los sentidos, el sentido de ser, el de una región, el de una persona, el de una comunidad. La música es un puente de comunicación muy importante. Y si la música está muy bien lograda, es bella, pues nos podemos traducir en arte. Ya pues, es como el español, es como la lengua española, las 28 letras del abecedario. Con ellas podemos escribir, se vende una zapatería, con esas 28 letras. Pero con esas 28 letras podemos escribir un hermoso poema, una gran obra literaria, ¿no?, Ajá. y lo volvemos arte, algo bello. Pero se vende una zapatería, no tiene nada que ver con el arte. Y estamos trabajando con 28 letras. Eso mismo pasa con la música. La música es un lenguaje, la música nos permite, la música es sensorial, netamente. Lo que no tienen las otras expresiones culturales. Si nosotros vemos una pintura, lo primero que debemos de hacer es entender de qué se trata la pintura, en micras de segundo. Es netamente cerebral. Y después viene lo emocional. Cuando yo ya veo el árbol, cuando ya veo la casa, ya veo el río, cuando yo uno todas estas ideas, las vuelvo una, yo me sensibilizo hacia esa idea y hay una respuesta. Entonces, es un arte muy hermoso. La pintura ya me deja a mí como una expresión, ¿no?, me deja una idea. La música no necesita todo eso, no necesita todos esos procesos. El primer acorde, el primer sonido, ya, se sensibiliza uno o no. Simplemente la música llega directa. Por eso digo que la música es un lenguaje, efectivamente. Ahora, con respecto al segundo punto, quiero decirte con respecto a esa pregunta de lo social, ¿no? La música está muy mal tratada en el contexto en el contexto cultural, como se maneja en los diferentes estadios en el país. Las alcaldías, como veníamos diciendo antes, no han tomado conciencia, quienes se colocan allí, que la cultura es un eje y es un bastión importante para la formación interior del niño, del adulto, para la formación de todos. Nos conduce socialmente a ser mejores, porque nos volvemos sensibles con nuestras músicas tradicionales populares, de aquí del campo, que nos hablan de lo que es la riqueza de la tierra misma, que sus letras de sus compositores que están invisibilizados completamente. Conocemos a uno o dos compositores de música campesina, porque tiene la fortaleza y tiene el peso suficiente para poder llegar, ¿no?, a buscar otras fronteras, pero el músico tradicional y el compositor tradicional de estas regiones del campo en Colombia no tienen la oportunidad. El Estado no da la oportunidad, no porque no quieran, desconocen ese espacio. Seguramente si lo conocieran se volverían pues un poco más coherentes en cuanto a la instrucción de rubros. Pero ¿qué pasa con los rubros del Estado en cuanto al Ministerio de Cultura?
Yo tengo entendido que hay unos rubros en cada municipio de todo el país para la cultura. Pero ¿qué pasa con ese puñado de plata que no es menor? Son cuantías dependiendo del municipio y dependiendo de la fuerza con que se buscan esas platas, es mayor en otros municipios, uno mayor, pero hay un dinero. ¿Qué pasa con los dineros, Juvenal? Simplemente que los cogen los alcaldes de turno, ¿sí? Y hacen la feria y fiesta del día X o Y, e invitan a los vallenatos más conocidos, así sean regulares, ¿no? Pero que son los que más discos venden, cogen al cantante de turno de músicas populares de México, que traen de otras foráneas, que traen de otras partes, ¿no? Que venden discos por doquier, porque como aparecen por televisión y los medios ayudan a esto, que ellos se... Entonces, claro, al enaltecer a esta gente, los endiosan. ¿Y qué hace el que desconoce de música? Pues cree que es lo mejor que hay. Y si se lo pone en la tarima del pueblo, entonces como el alcalde lo sabe todo en ese sentido, trae a esa persona, viene ese grupo de vallenato, de músicas foráneas, entran, irrumpen en el pueblo, hacen la feria y fiestas, se emborracha todo el mundo con ellos, se llevan el 90% del dinero o un poco menos y el otro se lo deja al alcalde. Desafortunadamente es una realidad. ¿Dónde queda el rubro para que los campesinos y las personas de la región puedan mostrar su trabajo y que sean pagos y remunerados porque hay unos rubros para ello? No se ve. Entonces, toda esta cultura que deja un aliento de desconfianza, de corrupción, deja un aire, es muy triste. Falta liderazgo, falta educación, falta que quien vaya a liderar los municipios de nuestros departamentos sean personas que tengan una mínima de educación y que sean sensibles a esta cuestión del arte, al mundo pero no, se dedica solamente a unas cosas que ya sabemos a qué se dedica, ¿sí? Hacen algunas cosas, bueno, también hay que rescatar que hay unos trabajos importantes, pero la parte de la cultura sí no se ve prácticamente. Algunos municipios como Vélez, no, la verdad no sé cómo se maneja Vélez a nivel, pero sí sé que Vélez tiene fuerza en el sentido de que sí se hacen algunos eventos, unos festivales, y que sacan a esos niños veleños como excelentes músicos y los van rescatando. También tengo entendido que en Puente Nacional, que en otros, y seguramente hay otros municipios donde realmente sí, de pronto los alcaldes les ponen más interés, pero llega un alcalde diferente, entonces vuelve y se va a los rubros para otra parte, llega otro interesante, entonces es un vaivén en que no sabemos realmente a dónde llegar. Es un problema de educación, no es más. Muy bien, ¿no? Extraordinaria esa intervención. Y hablando de la sensibilidad musical, aquí en el libro de Pablo Montoya, en la Escuela de Música, se recuerda ahí en la Escuela Superior de Música de Tunja que había un letrero de Shakespeare que decía, Sí, nada hay tan duro, tan rabioso o insensible que la música no transforme temporalmente su naturaleza. Eso estaba allí en exactamente. alguna pared ahí en la Escuela de Sí, Música. sí. Ahora, frente a lo que venimos comentando, sí, aquí para el caso también concreto de Moniquirá, pues hay una escuela de música y danzas de 23 años que principalmente la comunidad, los padres de familia la han logrado sostener con el apoyo de las alcaldías de alguna manera. Pero surge una idea que queremos también compartirla con Julio Ernesto. Es que los maestros colombianos en su lucha histórica han logrado defender ese derecho a la educación y se ha conseguido relativamente que haya la gratuidad, por lo menos en el no pago de la matrícula y en que entreguen unos refrigerios y unas comidas a los estudiantes ya en todo el país, porque esa idea surgió de Bogotá. Surge de Bogotá, el Ministerio de Educación la coge en los años anteriores y la extienden a todo el país. Pero quisiéramos también que el Ministerio de Cultura, que promueve eventos de sinfónicas juveniles y de mayores en todo el país, y hace hasta un evento nacional, pero como usted lo ha señalado, muy pocos recursos destina para el fomento de las escuelas de música y de danza en todo el país. Pues se presentan algunos proyectos al Sistema Nacional de Concertación, y entonces otorgan 10 millones, 5 millones, y si hay algún premio dan 3 redoblantes y una trompeta a las escuelas, pero queremos dejar esta proposición nacional para que
se le solicita al Ministerio de Cultura que financie totalmente las escuelas de música, las sinfónicas de todo el país, porque el recurso lo hay, y en esta pandemia que las cosas tienen que cambiar, porque se está hablando de una nueva realidad y de nuevos horizontes, de una nueva normalidad. ¿Cuál? Vamos a ver si en educación entonces se convierte la educación realmente gratuita para todo el mundo y con los medios de internet para que puedan llegar hasta el campo y los apoyos a lo que venimos hablando de las escuelas de música en todo el país. Julio Ernesto. Sí, Juvenal, es que pareciéramos que tuviéramos que rogarles a los empleados públicos que trabajen y que hagan las cosas bien, cuando es su obligación cumplir con la norma, cumplir con la Constitución. Entre esas normas que tienen que cumplir es apoyar la cultura, pero no por migajas, no por migajas. Uno pidiéndole, por favor, que nos manden instrumentos para este pueblito de así, de pronto a mí me interesa que los niños aprendan, porque es que eso, el hacer música a los niños se los vuelve más integrales, más tranquilos. No les interesa absolutamente nada. Entonces, es como pidiéndoles limosna. No, el Estado tiene la obligación de aportar y de ver con ojos al pueblo, con sus ojos, y decir, hombre, necesitamos ayudar, debemos ayudarles a cada uno de los municipios, debemos aportar, nos toca hacer, pero no, lo que usted dice, mandan 5 millones a ver qué hacen con eso, y cumplieron. Entonces es una falta de interés, una falta de solidaridad, de comprensión. Seguramente tienen otros intereses que lo sabemos todos, hay mucho interés, la plata se difumina, se va para otras partes y los pueblos siguen estancados, esperando quién sale por RCN o por Caracol, ¿no? ¿Qué artista de la semana sale o qué niña bonita con gusto lindo o qué hombre con pecho bonito sale cantando lo de moda, lo traído de afuera y a ver si le compramos la música a ellos? Y eso es lo que promueven los medios de comunicación. Estamos mal en ese sentido. Bueno, estamos... Julio Ernesto, terminando este programa de Diálogo en la Cumbre Televisión número 176, con el agradecimiento, digamos, a esta participación. Muchas gracias a usted. Legado que ha dejado en este programa para todas las comunidades educativas, para todos los pobladores, para los alcaldes, para las autoridades culturales de nuestras dos provincias, que esperamos escuchen sus palabras y se hagan realidad que la música realmente, como otros géneros de la cultura, tienen que colocarse en primer lugar de los presupuestos. Cultura, educación y buena recreación para todos los niños jóvenes de las presentes y próximas generaciones. Para terminar el programa, quisiera que nos comentara esta próxima interpretación que se titula Ilse, de Tomás Molano Rosso, y que lo interpreta la estudiantina Monserrate. Bueno, Ilse es un pasillo compuesto por el maestro Tomás Molano Rosas, ¿no? Que está dividido en dos partes, una parte lenta, ¿no? Y una parte alegre. En pasillo podemos tener esas dos configuraciones, puede ser pasillo, o puede ser como hizo el maestro Tomás Molano Rosa, que combinó en una sola obra las dos velocidades. Tú sabes que la música está a partir de las velocidades. Tenemos velocidades lentas, hay bambuco lento, hay bambuco rápido, hay pasillos lentos, hay pasillos rápidos. En este caso, la obra de Ilse está compuesta en la parte muy lenta, es un adagio, es algo muy, muy sentido, ¿no? La segunda parte es más alegre, ¿no? Y termina nuevamente a una tercera parte que es una coda prácticamente, ¿no? Donde modula, estamos en la mayor y modula fa mayor la tercera parte, y es en esta parte donde vuelve otra vez la nostalgia, el adagio, el tranquilo, el pausado, y ahí muere la obra. Entonces, esa es la estructura de la obra del pasillo Ilse. Veamos y escuchemos a la estudiantina Monserrate con Ilse, del maestro Tomás Molano Rosso.
Estamos concluyendo este programa de Diálogo La Cumbre Televisión 176 con la entrevista realizada a Julio Ernesto Santoyo Rendón, que nos ha dejado impactados en su presentación y en los aportes no solamente de índole musical, sino también conceptual alrededor de la música. Y hacemos la invitación aquí pública a todos los señores alcaldes, a los directores de cultura de los pueblos de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, para que destinen de sus presupuestos la mayor cantidad de recursos para apoyar la conformación de grupos musicales, de dúos, de tríos, de grupos indistintos que puedan conformar los habitantes tanto urbanos como rurales en rescate de la música autóctona de la región que se ha tenido históricamente por estos pueblos y que es necesario que las presentes generaciones la retomen tocando la bandola, el tiple, entonando la guabina, haciendo nuevas composiciones para que también puedan participar de los eventos festivos de cada uno de los pueblos. Este programa, con el sentido musical que nos ha dejado, le invitamos entonces y reiteramos a todos, a los padres de familia, a los maestros, a los profesores de educación artística de cada uno de los colegios también, para que promuevan con el Ministerio de Cultura, con las secretarías de educación de los dos departamentos, y puedan conformar también grupos de música estudiantil que tanto puede generar recreación y bienestar armónico en cada uno de los establecimientos educativos. Terminamos entonces aquí el programa 176 de Diálogos La Cumbre Televisión.